El Partido Popular quiere recuperar la alcaldía de La Muela después de 8 años con Chunta Aragonesista al frente del ayuntamiento. Su candidata Marisol Auret, que ya fue alcaldesa entre 2011 y 2015, quiere un nuevo colegio, instituto para los jóvenes, desbloquear el plan de urbanismo para facilitar la construcción de vivienda y mejorar la seguridad en el municipio. Llevar a cabo ese plan general de urbanismo que tenemos, que está también enquistado desde hace muchos años, para poder proporcionar viviendas a todo el mundo que está queriendo venir a vivir a La Muela, pues dada la ubicación que tiene, pues tenemos demanda de vivienda. Está pues absolutamente todo ocupado. No queda ni vivienda ni para alquiler. Desde el PP de Zaragoza se muestran orgullosos de la experiencia y la valía de Marisol Auret y la ven capacitada para que La Muela encabece el cambio que, a su juicio, reclama toda la comunidad. La gente está reclamando un cambio, está reclamando buena gestión, menos impuestos, mejores servicios públicos, que no se generen problemas innecesarios, y para eso hace falta alcaldes sensatos y con sentido común. El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado la implicación de Auret en denunciar los casos de corrupción que azotaron a La Muela y quiere recuperar de su mano esta alcaldía el próximo 28 de mayo. Cuando ha habido momentos muy duros en La Muela, ha estado denunciando la corrupción, denunciando las cosas que en La Muela se hacían mal. Y el tiempo le ha dado la razón. A Marisol han intentado quitarle el honor, a Marisol han intentado quitarle lo más importante que tiene, que es la capacidad de decir la verdad, y Marisol ha vuelto a demostrar que ella es quien se ha encargado a lo largo de los últimos 20 años de defender a La Muela en los momentos más complicados. Azcón, Celma y Auret se han reunido con diversos empresarios y asociaciones de la localidad para conocer sus principales inquietudes y preocupaciones.